Sí, buenas tardes a todos los legisladores, legisladoras. Pues apoyamos la modificación que se presenta a este punto de acuerdo, pero la propuesta tendría que ser más profunda. Este Poder Legislativo tendría que asumir plenamente una función evaluadora de la política económica nacional. En la estrategia de Trump, que ha sido publicada siempre, él busca negociar en una posición fuerte, una posición donde domine él el escenario. Y en este juego cae la propuesta o su decreto por el cual el Ejecutivo de los Estados Unidos determina un arancel para el acero y para el aluminio en un marco general que incluye a la economía mexicana. ¿En qué posición está jugando el Estado mexicano en este toma y daca con Estados Unidos en la cuestión comercial? Es una cuestión de desventaja, porque tenemos que asumir una posición más crítica y determinar si las metas de desarrollo que estableció el Ejecutivo Federal, que está por concluir, se han cumplido o no se han cumplido. En donde ha habido debilidad en una estrategia que permita un desarrollo con equidad y proporcionalidad y permita una distribución del ingreso que tiene nuestro país. Tenemos un déficit interno en cuanto a fortalecer a una economía nacional capaz de competir en un mercado globalizado. Tenemos que ir más a fondo, no solamente aplaudir las medidas que la coyuntura obligan al Ejecutivo Federal. Hay que revisar si efectivamente estas medidas atienden a un esquema de desarrollo que planteó el Ejecutivo Federal al principio de su sexenio. Desafortunadamente nos vamos a dar cuenta que no funcionó su política económica. El crecimiento de nuestro país se ha estancado, se han generado los empleos, no se ha generado una distribución de la riqueza en nuestro país que permita un desarrollo equitativo de todos los sectores sociales. Acompañamos la propuesta, pero sí es necesario tener una visión más crítica y de mayor alcance. Desafortunadamente esta respuesta que se da al gobierno americano se da en una coyuntura electoral y es parte de su estrategia, porque no solamente ve la cuestión económica, sino ve la fortaleza que tiene el Ejecutivo Federal dentro del proceso político nacional. Tenemos a un Ejecutivo Federal nacional debilitado, carente de legitimidad, de credibilidad para impulsar acciones más fuertes. Esta coyuntura electoral nos exige ser más analíticos y más propositivos. Tendríamos que evaluar la política económica nacional para determinar si estas medidas coyunturales sí atienden a una estrategia de defensa de la soberanía nacional en la globalización económica. Tenemos que ahondar más. Este poder legislativo tiene esa oportunidad, tiene esa atribución. Es absurdo que la Cámara de Diputados termine esta legislatura y no haya dictaminado ninguna cuenta pública del Ejecutivo Federal y de los anteriores, que sería el instrumento para evaluar si la política económica fue adecuadamente implementada o no. Tenemos que profundizar, repito, en propuestas más serias que asuman un compromiso de este Poder Legislativo frente a las medidas que ha tomado el Poder Legislativo. Por lo pronto, la respuesta coyuntural nos dará indicadores para ver si es correcto o no. ¿Sí? Al final, en esta supuesta guerra comercial, en mediano plazo, a quien afecta son a los consumidores. Entonces, no consideremos que estamos en una coyuntura en donde se pone en riesgo la soberanía económica nacional. Tenemos que ver qué estrategias a partir de la Organización Mundial de Comercio y en las mismas reglas del Tratado Libre de Comercio que está vigente se pueden implementar para fortalecer una estrategia de defensa frente al embate estridente de Trump frente a México. ¿Es cuánto, señor presidente?